Hola, mi nombre es Carolina Alejandra Guerrero Rodríguez para la materia de electrónica analógica y en este video les voy a explicar 6 prácticas en VHDL hechas en el programa ISP Lever. Aquí es donde hacemos la programación y la simulación es hecha en el programa de Proteus. Empezamos con el primer programa, que es hacer un decodificador que de BCD a un display de 7 segmentos, en donde solo va a llegar hasta el número 6 y cuando pase de este número va a volver a iniciar la cuenta en cero. Entonces lo primero que tenemos que ver es nuestro editor de textos en el programa ISP Lever, en donde configuramos la entrada, que en este caso se llama BCD porque es la entrada en BCD, que es un vector de 2 a 0, es decir, de 3 bits. Una C, que es la salida, es también un vector de 7 a 1, porque son las 7 entradas en el display. Y lo empezamos diciendo que con BCD, o sea, la entrada seleccionemos según lo que digitalicemos. Entonces, según si ponemos un 0, nos va a mostrar en el display, según los 7 segmentos, un 0. Es decir, aquí solamente nos estaría mostrando la G, que sería el de medio, para que nos muestre un 0 en decimal. Y así dependiendo de todos. Y aquí podemos ver que cuando llegue a 7 nos va a mostrar un 0 de nuevo, porque tiene que inicializar la cuenta de nuevo. Y todo esto va a salir a la C, que es nuestra salida. Después de ver esto, verificamos que está compilado nuestro programa de esta manera, así como de esta, en donde tenemos el chip report, que es lo que nos importa de este programa. Entonces así es como vemos la constitución. Aquí en las patitas 1, 2 y 3 tenemos la entrada, que es el BCD 0, el 1 y el 2, porque es un vector de los 3 bits. Y en la salida tenemos constituidas de esta forma, como lo podemos ver, según las patitas, las entradas en el display. Entonces todo esto lo trasladamos a nuestro programa en Proteus, que es esto. Aquí solo para corroborar, tenemos el programa que es. Y pues aquí ya lo tenemos constituido en la entrada y en la salida. Según lo que habíamos puesto, tenemos un display. Es importante tenerlo a tierra y pues solamente queda simularlo. Ya que lo tenemos aquí, cuando tenemos 0, 0, 0, pues obviamente nos va a arrojar un 0. Cuando tengamos un 1 en BCD, nos va a mostrar un 1 en decimal, y así con los demás. Y cuando lleguemos al 7 nos va a mostrar un 0, porque aquí es donde termina nuestra cuenta. Entonces podríamos volver a iniciar la cuenta, y en 1 y en 2, y sucesivamente. Para este segundo programa vamos a realizar un contador de 4 bits automático. Entonces empezamos por nuestro editor de textos, como siempre, en nuestro ISP Lever. Comenzamos con la entrada, que se va a llamar B, es una entrada normal, ST de Logic, sin vector, y una salida que sí es vector, de 3 a 0. Entonces sería de 4 bits, porque nuestro contador es de 4 bits. Entonces lo empezamos y decimos que tiene que procesar la B, porque va a ser un pulso, ahorita lo vamos a ver, y lo volvemos a empezar. Entonces decimos que si el B está encendido, entonces C, o sea la salida, va a ir de una manera ascendente, de 1 en 1, entonces C más 1. Y cuando C, o sea si C llega a 1, 1, 1, 1, que es el 15, entonces va a volver el contador a 0. Esto pues va a ser de manera automática, porque así lo dispone el programa, las instrucciones. Entonces terminamos los dos if y terminamos el proceso, porque lo empezamos acá arriba. Entonces después de haber visto nuestro editor de textos, nos venimos aquí a la página principal y vemos que está todo compilado. Todo lo tenemos compilado, y de aquí sacamos el chip report, ya lo tenemos aquí. Entonces vemos la constitución, que aquí en el 1, en la patita 1, es donde va a iniciar, donde va a entrar la señal de la entrada B, y en la salida pues vemos de esta manera constituidos los 4 bits de salida del contador. Entonces, después de tenerlo aquí, esta misma constitución, lo vamos a pasar a nuestro programa de Proteus. Entonces aquí ya lo tenemos. Como les dije, la entrada va a depender de nuestro sistema. Este que habíamos hecho antes es un temporizador estable, es un 555. Entonces hicimos la misma organización como en la práctica anterior de este mismo tema. Aquí lo que tenemos que cambiar son las resistencias y el capacitor, para que nos dé en menos de un segundo todos los resultados, pero que aún así sea capaz de verse, de visualizarse. Entonces aquí tenemos lo que sería la entrada, que entra por nuestra patita 1, como ya les había dicho, y a la salida vamos a tener, según lo que habíamos visto en el programa ISP Lever, pues los 4 bits del contador. Entonces así lo vemos. Podemos ver más a detalle las conexiones, pero son las mismas que ya había mostrado. Y todo esto, para hacerlo de manera más fácil la visualización, puse un display en donde nos va a salir una señal hexadecimal, o sea hasta el número 15, que es hasta donde vamos a contar, hasta donde tenemos los cuatro dígitos, y entonces pues lo simulamos. Simplemente para comprobar, esto ya empieza de manera automática al compilar.
Muy bien, ya que nos compiló, pues podemos ver cómo nos va corriendo el programa. Es importante decir que es automático, entonces al momento de iniciar la simulación va a empezar a correr el contador y pues simplemente vemos cómo nos está corriendo. Nos va a correr en el sistema hexadecimal porque tenemos los 4 bits que llegan hasta el 15, entonces vamos a ver el contador hasta el F, y cuando llegue al F nos va a volver al 0, como lo estamos viendo. Y pues también vemos cómo se nos van encendiendo los unos cuando quiere decir el número en BCD o en binario. Y pues eso sería todo. Bien, para continuar con el video, nuestro siguiente programa es diseñar un contador de 0 al 99 que se visualice a la salida en un display de 7 segmentos. Entonces comenzamos por nuestro editor de textos, nuestra programación, y empezamos con la variable de A, que es una entrada, es normal STD logic, y tenemos una B, que es una salida, es un vector de 3 a 0, es decir, de 4 bits, una C también es una salida, STD logic vector de 3 down to 0, es decir, de 4 bits. Entonces comenzamos nuestro programa, procesamos la A, que es la entrada, y volvemos a comenzar. Entonces decimos que si A, o sea, al iniciar, al haber señal en la entrada A, entonces nos va a hacer en el B se va a registrar la salida de B más 1. Es decir, va a ir de forma ascendente y se va a registrar en la salida de B. Si el B llega a 1001, entonces B va a volver el contador a 0. Es decir, va a llegar solamente hasta 9, que va a ser nuestro número mayor. Y terminamos este if. Se vuelve a abrir otro if, que es cuando si B llega otra vez al 9, entonces el C va a hacer C más 1, es decir, otra vez de forma ascendente. Esto lo vamos a ver con más detalle en el Proteus. Aquí simplemente es la programación, y otra vez le volvemos a decir que cuando llegue a 1001, entonces va a volver la programación a 0. Entonces esto, para ir con los dos displays, se va a mostrar en uno el 9 y el otro va a cambiar a 1, o va a volver a sumar de forma ascendente cuando el siguiente llegue a 9. Entonces al ir cambiando hasta el 9, entonces este va a cambiar al 1 y luego cambia al 9 otra vez, cambia al 2 y sigue el contador, llega a 9 y cambia a 3. Esto lo vamos a ver en la simulación. Entonces terminamos el if, terminamos el segundo if, otro if, y terminamos el proceso. Entonces ahora nos vamos a nuestra pantalla principal y vemos aquí todo compilado, todo de manera correcta, y de aquí sacamos nuestro chip report. Entonces aquí tenemos la configuración, cómo lo vamos a organizar en nuestro GAL de Proteus. Entonces tenemos la entrada, que va a ser también un botón, va a ser automático, y nuestra salida, que nos muestra las B y la C. La B es el primer display de derecha a izquierda, y el C es el segundo, es decir, el primero de izquierda a derecha, para tener nuestros dos dígitos en sistema decimal. Ya que tenemos esto, de aquí nos guiamos y lo pasamos a Proteus. Entonces aquí lo tenemos, es un contador de 0 al 99. Entonces, igual que en el anterior, en el programa 2, cuando también fue un contador, aquí también tenemos nuestro temporizador 555 para ir de forma automática la ascendencia de los números. Y todo esta pulsación que nos va a entregar va a entrar en la patita 1, que es la entrada A. Y las salidas, pues aquí tenemos lo que sería el BCD del primer dígito del 9. Y acá tenemos la salida C, que sería nuestro segundo dígito, o sea, el segundo, el que nos va a ir contando en el izquierdo. Todo esto lo colocamos según el diseño que nos pasó el ISP-Level. Y después, para visualizarlo, pues pusimos dos displays que nos muestran las salidas, o sea, en un display de 7 segmentos. Entonces simplemente pues nos resta simularlo, y al simularlo igual que el anterior es automático, entonces empieza ya contando. Y lo vemos como nos va contando, va a llegar hasta el 99. Esto lo pusimos a menos de un segundo para que el video no sea tan tardado, entonces al llegar hasta el 99. También podemos ver cómo nos van marcando los unos para nuestro sistema BCD, y entonces ahí vimos ya cómo se volvió a resetear en 0, y eso lo va a seguir haciendo y haciendo porque es automático, entonces no va a parar. Entonces simplemente que termine una vuelta más. Llegamos a 99 y volvemos a hacer. Este es nuestro cuarto programa, entonces vamos a hacer un codificador y un decodificador. Entonces primeramente déjenme mostrarles lo que es el codificador. Es un convertidor de señales, entonces al inicio vamos a tener 8 bits de entrada y van a salir 3. Entonces vamos a comenzar por el editor de texto. Tenemos en la entrada, en la declaración de variables, una A, que es una entrada, STD logic vector de 7 a 8, entonces aquí tenemos los 8 bits de entrada que vamos a tener, y una B, que va a ser una salida STD logic, es normal. Una X también es una salida STD logic vector de 2 a 0, entonces la salida es de 3, y lo terminamos. Aquí además, dentro de la arquitectura, vamos a declarar una nueva variable que es la Y, pero esto nada más es para jugar por dentro de nuestro programa, o sea, no va a salir de nuestro cal.
y va a ser un vector de 3 a 0, entonces es de 4 bits. Y aquí esto lo ponemos simplemente para que nos funcione lo que queremos poner aquí de cuando otros. Entonces cuando otros lo vamos a declarar como 0, es una variable de entrada, y lo empezamos. Entonces decimos que con A, es decir, con la entrada, que es de 8 bits, seleccionamos la Y, que es con la que pusimos aquí. Entonces aquí si nos fijamos tenemos 4 bits los que pusimos aquí adentro, o sea, aquí en la declaración de esta variable en signal. Y entonces esto ya lo habíamos visto, ponemos todos nuestros posibles casos y luego le ponemos el when, que es nuestra palabra, y pues el decodificador, que está hecho de esta manera, los unos aquí que van así como de manera descendente y todo lo demás es 0, es simplemente así es como se hace. Y ponemos un 1, que esto ahorita lo voy a mostrar en el Proteus, pero es cuando ponemos algo que no habíamos especificado en la programación, porque como este es sin prioridad, entonces solamente tenemos que poner un 1 a la entrada. Cuando ponemos 2 o cuando ponemos otro número que no es, nos va a marcar pues ese error, ¿no? Que es como decir que estamos obteniendo un error. Entonces aquí le ponemos ese 1 cuando sucedan otros casos. Y después de esto ponemos la B, que es nuestra salida normal, la Y3, que es el tercer número, el tercer dígito de la Y, que es este número, es lo que nos sirve este número cuando decimos que es error. Y en la X, es decir, nuestra salida en vector, nos va a mostrar del 2 a 0, es decir, lo demás. Y aquí terminamos nuestro programa. Entonces nos vamos acá a nuestra pantalla principal, vemos que está todo compilado aquí como en esta parte, y nos vamos a nuestro chip report, que aquí ya lo tenemos. Tenemos aquí todas nuestras entradas, que son 8, y nuestras salidas, que son 3, y aquí el B es lo que les decía, va a ser cuando no nos haya o nos haya marcado un error, ¿no? Entonces toda esta configuración la pasamos a nuestro programa de Proteus. Entonces aquí ya tenemos nuestro programa en Proteus. Aquí pues pusimos el programa, como ya lo hemos visto en los demás. Aquí están todos configurados del 7 al 0, en el 1 al 8. Aquí lo vemos muy claramente, esto fue fácil de visualizar. Igual acá el X0 en el 23 y los demás. Y aquí el B, que es lo que les mostraba, pues está en el 22, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ya lo demás pues lo explicamos, entonces vamos a continuar con la simulación. Aquí vemos que nos marca un 1 por lo que les había dicho, que cuando mostraba un error pues nos iba a dar un 1. O cuando nos mostraba un número que no habíamos dispuesto en la programación, pues nos iba a mostrar un 1, ¿no? Entonces continuamos. Cuando tenemos un 1, pues nos va a mostrar ceros. 0 en este lo ignoramos completamente, porque quiere decir que si hay un 0, entonces está todo bien, es el número que queremos. Entonces mientras haya un 0 está bien. Entonces cuando, por ejemplo, pongamos dos números, es cuando nos va a aparecer un 1, porque ese número no lo tenemos dispuesto en nuestra programación. Entonces, teniendo claro eso, continuamos con la demostración, simplemente para terminar el programa. Cuando tenemos un 1 de esta forma, pues obtenemos el 1 acá. Entonces continuamos. Vemos cómo va cambiando todo. Simplemente para demostrar que nuestro codificador funciona bien. Tenemos 8 entradas y 3 salidas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, damos por terminado el programa. En esta misma explicación pues vamos a encontrar ahora el decodificador, que va a ser de 3 a 8. Entonces continuamos con la explicación del programa. Tenemos una entrada, es un vector de 2 a 0, es decir, de 3 bits, es la entrada, y una salida que es X, que es también un vector de 7 a 8, que es pues la salida de 8 bits. Esto es muy simple, entonces lo comenzamos y igual que en el anterior ponemos with a select, o sea que con a, que con la entrada, seleccionemos el que va a salir en X, o sea la salida. Entonces aquí tenemos la misma disposición que en el codificador, simplemente que va a estar de manera diferente, o sea al revés o a la inversa. Y es importante mencionar que aquí no tuvimos la necesidad de poner pues si es que existiera un error, porque no va a haber la probabilidad de tener un número que no estemos poniendo aquí en la programación. Entonces así de simple terminamos con la programación y vamos aquí a la pantalla principal de ICP Level. Vemos aquí todo está compilado, todos nuestros angulitos en esta ventana como en esta, y de aquí sacamos el chip report. Vemos cómo están las entradas y las salidas. Nada más tenemos eso, no tenemos el que nos marca error. Entonces esta misma configuración es la que nos llevamos acá a Proteus. Lo tenemos configurado de esta manera, simplemente para que se alcance a notar pues que las conexiones están bien hechas. Aquí dentro de pues vemos que está nuestro decodificador, nuestro programa bien, y empezamos a simular. Entonces aquí ya a primera vista vemos que 000 nos va a marcar un 1 aquí en esta parte. Y si empezamos a moverlo, empezamos con el número 1, pues se nos mueve el 1 para acá. Y vemos que pues comprobamos que nunca va a existir un error. Entonces todos los números que pongamos aquí van a estar dentro de la programación, ¿no? Entonces continuamos con el número 2, con el 3, el 4, y luego el 5,
el 6 y acá tenemos otro que es el 7. Y entonces el 7 es el número máximo que podemos obtener con la entrada de 3 bits. Ya si fuera de 4, pues la salida sería proporcional en un 4 a la n. Y entonces pues hasta aquí lo tenemos, este fue muy sencillo. Entonces, continuando con la programación de nuestros diseños, ahora nos toca diseñar un sumador de 4 bits. Entonces lo vamos a hacer de la manera de compuertas lógicas, lo vamos a ver ahorita. Entonces comenzamos con una A y una B, que son entradas en vectores de 3 a 0, es decir, de 4 bits. Son los dos números que se van a sumar. El Cout, que es el acarreo, es una salida, en SD de logic es normal. Y la suma, que es el resultado pues de la suma de todos los bits sumados que nos van a dar como resultado. Entonces lo tenemos en la salida y es como vector de 3 a 0, también es una salida de 4 bits. Entonces aquí declaramos una variable C, que es una enseñar. Esto, como en un programa anterior, es nada más para jugar dentro. Esta no va a salir o no va a ser necesaria para el programa, la salida. Entonces este lo ponemos como un vector de 2 a 0, es decir, nada más de 3. Entonces va a tener un C0, un C1 y un C2. Esto lo vemos aquí, en donde ya C0, o sea, el acarreo de los primeros bits del A1 y del B1 es el C0, que nos va a dar de esta. En la siguiente parte, pues va a resultar del A0 and B0 para que nos dé el resultado. Es decir, que cuando se suma 0 más 0, 0 y 0 en la compuerta nos va a dar 0. Cuando nos da un 0 y un 1, pues nos va a dar un 1. Un 1 y un 0 nos va a dar un 1, y un 1 y un 1 nos va a dar un 0. Entonces, ese 0 nos va a generar un acarreo, y el cual lo vamos a colocar aquí en el C0. Y el resultado de la suma nos va de la suma, el primer vector, el 0, nos va a resultar de A0 XOR con B0. Esto ya lo hemos visto en otras partes, se saca simplemente de las tablas de verdad y de una imagen que las pusimos al principio, ¿no? Entonces la suma es la que sí va a salir en nuestro hogar. Entonces la siguiente parte es un C1, y el C1 va a ser un A1 con AND B1, y todo esto en un OR con A1 AND C0, que el C0 es el que teníamos antes, lo que nos había generado el acarreo, y todo esto con un OR B1 AND C0, el C0 que ya mencionamos. Y la suma, ahora sí el primer vector, es de C0 XOR A1 XOR B1, ¿sí? Entonces todo esto nos va a generar, este es el siguiente dígito que sale, el siguiente bit. Y el C2 nos va a resultar de A2 AND B2, todo esto con OR A2 AND C1, y todo esto con OR B2 AND C1. Y la suma del segundo vector nos sale en DC1 XOR A2 XOR B2. Si vemos, nada más van cambiando los vectores de estos últimos tres, es exactamente lo mismo. Y ahora sí, el Cout, que es el que sí sale, es el que sí nos muestra como acarreo final, va a estar dado igual de A3 AND B3, todo eso con OR A3 AND C2, todo eso con OR B3 AND C2. Y después continuamos con la suma, que es el tercer bit, bueno, el cuarto en todo caso, que es el C2 XOR A3 XOR B3. Y así es simplemente continuar con las compuertas. Y aquí terminamos esto, nuestro programa. Vemos que todo está compilado, todo nos funciona de manera correcta, y aquí ya tenemos nuestro chip report. Entonces aquí vemos la configuración de los dos números de 4 bits, que es el A y el B. Esto simplemente en Proteus lo acomodamos, ya vemos que está aquí un poco desacomodado, y aquí también vemos el resultado de la suma, que es el 0, el 1, el 2 y el 3, igual aquí el Cout, que va a ir en primer lugar, o sea, de este lado, de izquierda a derecha. Y aquí vemos que nos salen unos números que simplemente los vamos a ignorar. Esto pues no nos genera ninguna, para que no nos genere ninguna confusión. Entonces toda esta programación, ignorando lo que ya les dije, luego pasamos a nuestro programa de Proteus. Aquí en Proteus, pues lo mismo, aquí vamos a tener nuestras propiedades, es del sumador, el que ya teníamos, y como les dije, lo vamos a acomodar. Si aquí vemos, es un más, nada más para darnos la idea que es un A más B. Estos son los bits del A y estos son los bits del B. Ya están acomodados, y acá en esta parte pues tenemos los 4 bits de salida y el acarreo, que es el Cout. Y todo esto simplemente nos queda simularlo. Aquí, como ya tenemos algunos números, pues nos va a mostrar aquí que si es el 15 más el 15, pues nos va a mostrar el 30, ¿no? Esta es la disposición de un 30. Entonces simplemente es ir viendo que nos va cambiando. Con cualquier número que cambiemos ya nos va cambiando, entonces vemos que está funcionando. Podríamos haber puesto un display, sin embargo, pues no es tan necesario, ¿no? Fácilmente se puede visualizar cómo va a darnos correctamente, ¿no? No es necesario comprobar específicamente con los displays. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un 0 más que es un 7, entonces vemos aquí un 7. Un 15, vemos un 15. Y así. Entonces, así de fácil tenemos un sumador. Y vamos con el siguiente video.
Continuamos con el último programa, que trata sobre un comparador que compara cuál número es mayor, depende del número que entre en A, así como del número que entre en B, y es de 4 bits. Entonces vamos a ver cómo lo hicimos. Al principio pues tenemos las dos entradas, que es el A y el B. Los dos números que vamos a tener son vectores de 4 bits, es decir, de 3 down to 0, y vamos a tener pues las salidas, que sería el menor, el mayor y el igual, para localizarlas, ¿no? Y estos nada más son ST de Logic, que es nada más una salida, ¿no? Aquí dentro de la arquitectura procesamos A y B, que serían las entradas, y volvemos a hacer el inicio. Entonces comenzamos diciendo que si A es menor a B, entonces se va a encender un 1 en la salida que nos dice que es menor, ¿no? Es decir, que A es menor a B, entonces ahí se va a encender un 1. Si no, entonces, si A es mayor a B, entonces se nos va a encender un 1 en la salida que significa mayor, es decir, que A es mayor a B. Y si ninguno de los dos, entonces, pues quiere decir que son iguales, no hay de otra, ¿no? Aquí terminamos con el if y terminamos con el proceso, así de sencillo. Entonces nos vamos acá a la página principal. Primero comprobamos que tenemos todo compilado, lo tenemos muy bien. Aquí ya tenemos el chip report, lo buscamos, está en este sitio. Y tenemos pues aquí los dos números, el A y el B, con sus 4 bits, sus vectores. Esto lo vamos a acomodar ya cuando lo tengamos en la simulación. Y aquí este número lo vamos a ignorar, es un error, no importa, no nos va a causar ningún estrago. Y tenemos pues las salidas, que sería el igual, el menor y el mayor. Igual este lo ignoramos, no nos va a molestar. Entonces ya con esta configuración la pasamos a Proteus. Aquí ya lo tenemos. Para que fuera más fácil de visualizar, pues pusimos los dos displays de 7 segmentos en BCD, porque tenemos los 4 bits. Y aquí tenemos el A3, el A2, el A1, el A0, igual el B3, el B2, el B1 y el B0. Todos ya los acomodamos, no se ve muy bien, pero es completamente la misma constitución que estamos viendo en el ISP Lever. Simplemente que pues sí está un poco desacomodado por cómo nos da la organización, ¿no? Pero no tiene pierde, todo está muy bien acomodado, nos va a funcionar. Igual acá aquí sale el A igual a B, de esta patita en el 21 es A menor a B, y aquí en el 15 tenemos A mayor a B, como lo tenemos en el ISP Lever. Después continuamos, pues nada más para comprobar. Aquí tenemos el programa que es. Y vamos a empezar a simularlo. Entonces aquí tenemos 0 y 0, nos marca un 1 aquí, que quiere decir que A es igual a B. Entonces podemos empezar a jugar con distintos números para comprobar, ¿no? Aquí en el A tenemos un 4, comprobamos que los dos es correcto, como en el BCD como en el display nos da un número correcto. Aquí en el B no le cambiamos nada. En esta configuración nos dice que A es mayor a B, es correcto, lo comprobamos. Aquí mismo podemos moverle el 4, el 2, sigue siendo A mayor a B, podemos moverle acá un A y un 4 y una A, recordamos que está en hexadecimal porque tenemos los 4 bits que llegan hasta 15. Y aquí pues tenemos que A es menor a B, lo comprobamos, 4 es menor a A en nuestro sistema. Y pues simplemente seguimos comprobando que nuestro programa funciona. Vamos a dejarlo todos en 15, la F y F, y tenemos que A es igual a B. Podemos seguirle moviendo y todo nos va a dar correcto. Entonces hasta aquí lo tenemos. Aquí también termina nuestro video y muchas gracias por verlo.